Así anunciaba el ministro de Economía Caputo el préstamo del Fondo Monetario Internacional y lo tenemos a Guido Agostinelli para hablar de esto y de las consecuencias, ¿no? De un nuevo préstamo, de una nueva deuda para pagar la deuda ya existente, para tener más dólares en el Banco Central. Y quiero empezar por lo primero, que es lo que confirma Caputo, pero de alguna manera deja en duda después el directivo del Fondo Monetario Internacional. Sí, lo cierto es que tenemos muy poca información. Ese es el dato clave, digamos. Él está diciendo que el préstamo del FMI sería de 20.000 millones de dólares, después el FMI sale a decir que en realidad sería por tramos, después justamente lo que se rumorea en todo el mercado es que en realidad efectivamente va a ser por tramos con un inicio cercano a los 8.000 millones de dólares. Claro. O sea, para que tengamos presente, 8.000 millones de dólares, si tenemos en cuenta que abrimos el cepo, no alcanzan ni para una semana. ¿Por qué? Porque tenemos 8.000 millones de dólares que están pidiendo salir de la Argentina, que son remisiones de utilidades al exterior, aproximadamente. Entonces, lo que quiere decir es que evidentemente ese primer tramo sería de 8.000 aproximadamente y que lo que van a hacer es mantener el cepo. Entonces lo que tenemos que tener presente es que en realidad solamente puede servir estos fondos del FMI siempre y cuando se conserve el cepo. Con lo cual ahí hay un problema, porque el FMI siempre se ha mostrado proclive a abrir este cepo. Entonces realmente es que genera bastantes incógnitas, por eso el mercado ha sido muy volátil esta semana. ¿Por qué? Porque se están perdiendo muchas reservas, más de 1.000 millones de dólares de reservas de ventas. Lo que tenemos también es la balanza comercial, o sea, las importaciones sobre las exportaciones vienen dando cada vez peor. En comparación, por ejemplo, el último mes tuvimos 200 millones de superávit entre exportaciones e importaciones y el mismo mes del año pasado 1.400 de superávit. ¿Pero está en duda que se le va a dar el préstamo o eso no está en duda? Porque digo, lo del cepo no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo da la sensación, y lo de la devaluación es el otro interrogante, digamos. Son cuestiones que en algún momento eran planteadas como cláusulas a cumplir por parte del Fondo Monetario Internacional y hoy pareciera, si este préstamo que está diciendo Caputo, Guido, es dado, que ya no son cláusulas a cumplir. Por eso, pareciera, todo indica, como bien decís vos, que no serían cláusulas a cumplir. Lo que sí ocurre es que no está aprobado porque tiene que pasar por el board. Claro. Pero de ese board, ellos están teniendo un apoyo considerable, vamos a decir así, lo apoyó Francia, Estados Unidos, China, incluso Italia, o sea, tienen gran parte, digamos, del trabajo hecho en cuanto a la aprobación. Lo que pasa es que no sabemos qué va a aprobar. Si son 20.000 millones, como dijo Caputo, frescos al inicio, le permite llegar cómodos a las elecciones. Eso hay que tenerlo presente. O sea, puntos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay quienes, yo estuve mirando mucho los medios y hacían la proyección, bueno, perdió 1.300 millones y lo multiplicamos por la semana que queda. No, no hay que hacer esa cuenta, porque hay que tener en cuenta que el segundo trimestre del año, o sea, a partir de abril, lo que tenemos es toda la liquidación de la cosecha gruesa. Que está bien, es cierto que hay pocos incentivos a liquidar la cosecha gruesa. ¿Por qué? Porque vos liquidás en función de cuánto te paga el dólar. El dólar, como está, según todo el consenso económico, para no irritar al gobierno, atrasado, digo, porque al gobierno no le gusta, digamos, esto, pero lo cierto es que si uno mide inflación y variación del tipo de cambio, se quedó atrás el tipo de cambio, ¿no? Entonces, hay una expectativa muy grande con la devaluación. ¿Y esto cómo se refleja? Se refleja con los dólares alternativos. Los dólares financieros están levantando arriba de 1.300. Bueno, que fue lo que pasó la semana pasada. Exacto. Y por eso también el gobierno está medio nervioso, diríamos, porque si ese comportamiento continúa, por ejemplo, el lunes abren los mercados y ese comportamiento tanto de la bolsa, el riesgo país, por ejemplo, que voló, se disparó. ¿Cuál sería, diríamos, el futuro próximo, inmediato del gobierno? ¿Qué tendría que hacer? Por eso, a mi entender, lo que el gobierno está teniendo es un problema grave con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en teoría lo que sería el acuerdo en el fondo se diseñaría para el 21 de abril. 21 de abril son las reuniones anuales del fondo. En mi caso particular yo había ido a las del año pasado, voy a ver si voy a las de este, que incluso en esa, hace un año atrás me dijeron quizás hay un acuerdo adicional. Y a mí ya me impresionaba el año pasado porque nos veía tan cómodo el gobierno, ¿no?, con los dólares, y uno veía que había abundancia y era realmente raro. Este año aparentemente se va a cerrar el 21 de abril. El tema es que el gobierno al 21 de abril, de nuevo, ahí sí podemos hacer la proyección de estos 1.300 en una semana, millones de dólares que se fueron. Si tenemos que esperar, ¿o qué es? Un mes, un poco menos de un mes, 3 semanas, lo que tenemos es que se nos van a ir 4.000, 5.000 millones, es vital. Entonces a mí ahí se me ocurren dos opciones, o bien que se termine precipitando una devaluación, que no es lo que el gobierno quiere. También en defensa del gobierno hay que decir que siempre como gobierno tenés que negar una devaluación.
Imagínense si Sí, titubea un poco el claramente. gobierno y dice... Si no, aparte ya de te tu empiezan a cartera aumentar los también. precios. Te empiezan a aumentar Ya los te empiezan precios y el a aumentar mercado los te empieza a precios. correr, no Sí, lo tenés claro. en 1.300, lo tenés arriba. No, en no, y 1.300. además tu bandera, diríamos que es la promesa de la En eso está bien, estabilidad todos y los demás. gobiernos lo han hecho, es una regla que la verdad que es así, que tiene que ser así, más el ministro de Economía, el presidente tiene que defender el tipo de cambio y me parece que eso es lo menos malo de lo que está haciendo el gobierno. Decías lo de las reuniones, me quedé pensando en eso y en si vos vas a estar en esas reuniones, tuviste las del año pasado, para que un poco nos cuentes cómo es que se da todo ahí en el interior y qué se estaría definiendo entonces ahí el 21. Bueno, el 21 lo que hacen son unos días en los cuales justamente exponen, por ejemplo, distintos ministros de Economía de distintos países, exponen cuál fue el plan económico, si le funcionó, si no le funcionó. Hay charlas que da el mismo Fondo Monetario Internacional. Es como una excusa, digamos, para que vayan todos los ministros de Economía del mundo a ese lugar. Puede faltar alguno. Si falta alguno, manda al número 2 o al número 3. Pero, por ejemplo, Caputo estuvo el año pasado. Claro. Y estuvo gran parte del equipo de Caputo. Entonces, este año, sin lugar a dudas, tienen que ir. El tema, lo que a mí me parece es que 3 semanas es mucho tiempo y que sería dilapidar unos 4.000, 5.000 millones de dólares que hoy son vitales. O sea, recordemos que estamos en reservas netas negativas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad el gobierno está usando parte de los depósitos en dólares de los ahorristas. Con esto no es que quiero asustar, es que son los encajes básicamente que tienen que sustentar los depósitos en dólares que tenemos los argentinos. Bueno, eso lo está usando el gobierno. Sí, el problema... Lo usaba el gobierno anterior, digo, lo usaba, hay que decirlo completo, ¿no? El problema ahora, Guido, es que también se están usando justamente para tener un dólar pisado. Eso te significa que no te aumenten los precios, eso significa que tampoco tengas una inflación un poco más alta, una inflación que además también es mentirosa, con lo cual me parece que la bola se le está empezando a agrandar. Y ahí la problemática es bastante compleja después de solucionar, ¿no? Sí, No, totalmente. yo no veo buen final, diríamos. A ver, el buen final de corto plazo sería que efectivamente fuera como anunció Caputo, por eso la reacción del mercado fue buena. Fue buena. Si fueran 20.000 millones líquidos De una. libre disposición, ya. Entonces Ese eso está te va a bien. calmar el mercado. Claro. Pensemos siempre también eso, ¿no? El mercado no es que bien, está... no, quiero decir, es la única solución que Claro, no está mirando todo el tiempo a largo plazo. Vos como comprás y vendés una acción o un bono en cuestión de minutos o de segundos, en realidad siempre en el mercado estás mirando el corto plazo. Entonces, si el FMI, porque hay mucha, yo entiendo que el público en general lo entiende, dice, pero si ya sabemos que esto va a fracasar, Claro. que con el FMI siempre Otra no fue vez peor. endeudarse. Claro, pero vos en el medio sabés que va a haber una expectativa que va a levantar los precios de los activos argentinos y después van a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto no es solo lo que le pasó a este gobierno. Siempre el mercado, cuando está cerca de un acuerdo, puja para que ese acuerdo se acelere. Escuchemos a Álvarez Agis, que estuvo hablando, economista, consultor, y esto decía, así lo conversamos, mira. Claro, dejar de tratar de manejar el mercado con declaraciones y hacerlo con hechos, porque una cosa es si el ministro dice, bueno, vamos a un acuerdo de 20.000 millones de dólares netos desembolsados el día 1 y a los 30 minutos la vocera del fondo lo confirma, y otra cosa es el ministro dice eso y a los 30 minutos la vocera del fondo lo refuta. Entonces me parece que ese ruido lo único que hace es seguir desangrando al Banco Central. Eso en particular. Más en general, nos metimos en un esquema que apreció mucho la moneda, que nos hizo muy caros en dólares y estamos sufriendo las consecuencias. Y me parece que vale la pena reflexionar respecto a algunos argumentos del gobierno. O sea, el presidente decía en campaña y antes de la campaña, Argentina siempre tiene problemas de endeudamiento y tiene problemas con el Fondo Monetario Internacional porque gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal. Bueno, hoy, después de hacer el ajuste más grande de la humanidad, le estamos pidiendo plata nueva al fondo. Es interesante esto que dice al final, ¿no? Digo, al final la solución fue otra vez recurrir al Fondo Monetario Internacional, más allá de que venimos padeciendo un ajuste enorme. Sí, ahí es la típico que no lo hacen solamente este gobierno libertario, sino la derecha en general, que es mezclar pesos con dólares, ¿no? O sea, vos podés tener el frente fiscal totalmente ordenado, como lo está demostrando este gobierno desde el mes 1, o sea que eso es parte del relato que tiene de verdad de lo que dice Milei, pero no resuelve el tema de los dólares. No solo eso, sino que pues ya las cosas son tan rápidas que uno se olvida, que han quitado el impuesto país a las importaciones, que era del 10%, en diciembre. O sea que en realidad innecesariamente quitaron un impuesto que en realidad lo que hacía era retrasar las importaciones. Porque ¿cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Las importaciones están totalmente en máximos históricos. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos en máximos históricos de las importaciones y las Expo vienen quietas esperando a ver si se da la devaluación. Fíjate si vos tuvieses para liquidar un dólar, ¿no? Porque tenés soja o lo que fuera. Y vos ves que los tipos de cambio financieros se van a arriba de 1.300 y el oficial está a 1.100. ¿Qué haces? Esperás. Sí. Esperás un poco para ver si arriba de convalida el eso, 1.300. Sí, claro. Entonces, es lógico que entonces el exportador está reteniendo
Claro. Y es lógico que el importador, ¿qué va a hacer? Exactamente lo contrario. Lo que está haciendo es importar rápidamente, porque está importando a 1.100 y le sacaron el impuesto país, porque en realidad era 1.100 más el 10% del impuesto país. Me sacás el impuesto país, entonces importo a 1.100, es una ganga. A cualquiera que esté importando es importar rápido y ya. Y de hecho se está llenando de artículos importados en todos los rubros. Bueno, así estamos rompiendo la industria. La también, industria ¿no? argentina, Claro, claro. Guido, gracias. Gracias a ustedes. Gracias siempre por todas las explicaciones.